Evangelio de Juan, el capítulo 13. Evangelio de Juan, el capítulo 13. Y vamos a poner ahí nuestra mirada en el versículo 36. Este pasaje lo usé en la mitad de la prédica de ayer. Y ayer tuvimos, hermanos, aquí, llegué a mi casa y miré el video, porque de verdad que no estaba bien la salud, estaba así aferrado al púlpito, y 1:20 fue la prédica de ayer, 1:20. Y ayer, como prácticamente nadie de los que está aquí estuvo ayer, casi nadie de los que está aquí estuvo ayer. Y ayer tuvimos 16 personas nuevas aquí. Algunos de ellos llegaron por primera vez. Y capaz que eso estaba bien animado. 1:20, hermano, no lo podía creer. Hoy va a ser mucho más breve el mensaje. Pero el mensaje de ayer se llamaba el eclipse y la fe. Así que si en estos días dispone de 1:20, dedíquese a escuchar ahí el mensaje y toda la explicación sobre el eclipse y sobre nuestra fe. Hay diferentes, hermanos, clases de eclipses. Uno de ellos es conocido como el eclipse lunar, otro como eclipse solar. Y es cuando un astro se interpone entre otros, ¿no? Por ejemplo, cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, entonces la Luna queda oscura, ¿no? Y a veces en nuestro andar de la vida cristiana, nuestra fe se oscurece, queda eclipsada, pierde su brillo, nuestra fe pierde la luz, ya no es una fe deslumbrante y es una fe que está sometida a sombras, a tinieblas. Y vimos ayer grandes hombres de Dios que tuvieron su vida eclipsada, que no por ser predicadores destacados en la historia, no se libraron de ese proceso, de que en alguna etapa de su vida su fe se oscureció, perdió su brillo. Por lo tanto, la lección para nosotros es que no debemos andar descuidados. Nuestra fe siempre tiene que relucir, nuestra fe siempre tiene que brillar. No tenemos que nosotros estar eclipsados con una fe oscura, con una fe apagada. Explicamos un poco el término griego para la palabra eclipse. Y el eclipse no solamente habla de un oscurecimiento, sino que habla de un abandono, es la definición. También la palabra eclipse se puede traducir como desaparición. Y a veces cuando nuestra fe está eclipsada, desaparece, no se nota que somos hombres de fe, mujeres de fe. La palabra eclipse tiene con algo que ha dejado de existir. En las culturas antiguas, por ejemplo, los nórdicos, no los mencioné anoche a ellos, pero ellos tenían esa creencia de que existía un lobo que cada tanto se devoraba el sol, entonces todo se ponía oscuro. Y después había otras creencias que ese trabajo lo hacía un dragón o lo hacía un demonio. Y entonces todo eso, que no voy a volver a repetir, en el siglo XVII, un astrónomo, un científico alemán, que fue un protagonista de lo que se conoció en la revolución científica, se llamaba Johannes Kepler. Él trajo la solución y la explicación de lo que eran todos esos fenómenos del eclipse. Pero nuestra vida no puede estar eclipsada, hermano. Nuestra fe siempre debe brillar. Nuestra fe siempre debe estar deslumbrante a pesar de las adversidades, de las duras luchas. Y uno de los hombres que estudiamos ayer, fueron muchos los mencionados, fue el apóstol Pedro. Y él fue un hombre de fe, él fue un héroe de la fe, pero en su vida hubo muchas etapas de flaquezas, hubo muchas etapas donde su fe estuvo ensombrecida. Y como parte del mensaje de ayer usé este mensaje
Y hoy el mensaje se va a titular Cuando los gallos andan cantando. ¿Cantan los gallos en su barrio? Cuando los gallos andan cantando. Ese va a ser nuestro tema en esta mañana. Busque entonces ahí en su Biblia Juan el capítulo 13, versículo 36. Dice así la palabra del Señor. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ahí está nuestro tema. Los gallos andan cantando. Cuando usted estudia el contexto de este pasaje, hay una mesa, está el Señor con sus apóstoles, hay una recordación de la Pascua, una celebración, pero de esa mesa sobresalen 2 palabras que están ahí como ocultas, pero a la vez notorias. Una de esas palabras es traición y la otra palabra es negación. Imagínese en una mesa. Claro, la Pascua se recordaba con hierbas amargas y esas cosas. Pero en una mesa nuestra, de nuestros días, una mesa con arrocito y pollito y algunas otras cosas por ahí. Y de pronto en el ambiente ronda la traición y la negación. Y todo eso hace daño a ese encuentro. Y esto es lo que estaba pasando porque el Señor Jesús reveló que uno de los que estaba sentado a su lado le iba a traicionar. Eso despertó la curiosidad en los otros apóstoles y todos estaban preguntando, ¿seré yo? Hasta que alguien le hace una seña a Juan, que tenía su cabeza recostada en el pecho del Señor, y esa seña le indicaba que preguntara quién era el traidor. ¿Por qué estaba hablando en esos términos, en esa reunión? Y el Señor Jesús le da una clave y le dice, aquel que moje el pan en mi plato, ese es. Y esa frase del Señor es una invitación para nosotros en esta mañana a revisar nuestra vida. No sea cosa que seamos caminantes con el pan mojado. Amén. No sea que nosotros tengamos en nuestro poder ese pan mojado, el pan que enseñaba la evidencia de una traición. En el versículo 2 de este capítulo de Juan dice que el diablo entró en Judas y entonces decidió entregarle. Pues así dice el texto. Entonces el diablo estaba trabajando y ahora también todos nosotros tenemos que estar en alerta porque estamos aquí en la casa del Señor distendidos, pero el diablo también está entre nosotros. Estaba en esa mesa donde estaba nuestro propio Señor. Y en esa mesa no estaba participando del banquete, estaba buscando un corazón débil para entrar. Y entonces, por si no lo notó, mire cómo dice Juan 13, verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Así que este hombre que era el del pan mojado, vemos que el diablo estaba activo. De manera, hermano, que no podemos descuidarnos en ningún lugar. El diablo anda buscando corazones débiles, corazones distraídos, corazones vulnerables. Y si encuentra en nosotros esa clase de corazón, él va a hacer una obra que nos va a empujar a traicionar a nuestro Señor. Y entonces eso era lo que pasaba aquí en esta mesa. Y aquí también está Pedro. En esa misma jornada, Pedro le dice, Señor, yo voy a dar mi vida por ti. Los que seguimos los evangelios lo vemos a Pedro en la primera etapa de su vida como un hombre impulsivo, hasta vanidoso.
como que se sentía todopoderoso, que él podía resolver y decidir todo. El Pedro que encontramos en las cartas, en 1 y 2 Pedro, era un predicador maduro, un gran consejero, un excelente teólogo, predicador. Son dos Pedros bien distintos. El tiempo pasó y aprendió a golpes grandes lecciones en su vida. Pero los golpes pueden ser evitables. Nosotros podemos aprender como Pedro, pero podemos evitar los golpes. Viendo la Escritura, observando la Escritura. Y cuando vemos a Pedro que le dice, Señor, yo mi vida daré por ti. Aquellos que lo conocían, y se está mandando la parte. Está haciendo una actuación. Quizás otro de los apóstoles, siempre impulsivo, tiene que dar la nota. Mi vida voy a dar por ti. Y quizás en una jornada, en este altar, o en su casa, o en algún lugar, usted le dijo algo parecido al Señor. O tal vez alguna vez le dijo, Señor, yo voy a ser obediente a ti y a tu palabra. Alguna vez le prometió serle fiel al Señor. Alguna vez le prometió, voy a predicar tu palabra, invitaré gente para tu casa, para las reuniones, anunciaré el evangelio, hablaré con mi familia sobre la salvación eterna en Cristo. Y todas esas promesas se evaporaron, se diluyeron en el tiempo, se perdieron en el aire. Y entonces usted empieza a negar lo que le prometió al Señor. Cuando Dios nos ve tan emocionados a veces, nos dice, espera un momento, porque hoy, antes que cante el gallo 2 veces, me vas a negar 3 veces. Pero yo soy un hombre de oración, yo soy un predicador, yo vengo a las reuniones, yo hablo de Cristo, yo tengo años en la fe, soy un militante de la fe. No importa cuáles son sus credenciales. No importa cuáles son sus antecedentes de servicio. El Señor dice, me vas a negar. Tu promesa se va a evaporar. Y toda esta historia, hermano, es una invitación para nosotros, para revisar nuestra vida. Porque no somos mejores que Pedro, pero podemos aprender mucho de Pedro. Podemos aprender mucho de él y evitar golpes que él recibió en su vida. Y de pronto, hermano, un día lo que el Señor le advirtió sucedió. Los gallos cantaron. Y cuando los gallos cantan en nuestra vida, eso es señal que le estamos fallando al Señor. Cuando el canto del gallo llega a nuestro oído, esa es la evidencia que no estamos cumpliendo con lo que le prometimos al Señor. Y el gallo cantó. Los gallos, hermanos, cantan a nuestro alrededor. Y cantó un gallo. Y cantaron 2. Y hasta a veces sentimos un coro de gallos. Pero no queremos corregir. No queremos cambiar. No queremos cumplir lo que le prometimos al Señor. Nadie nos obligó a prometerle cosas al Señor. Nadie nos obligó a prometerles cosas al Señor. Pero ya esto está sonando un coro de gallos. Ya no es uno solo, ya son muchos. Nuestro hermano Bernardo, allá en Cochabamba, ya hace como un par de años atrás, hablábamos muy seguido y esta mañana pensando en eso recordé que no estoy hablando con él, tengo que llamarlo. Y siempre en nuestras conversaciones, pero siempre, hermano, cantaban los gallos. ¿No? Y un día le dije al hermano, ¿qué pasó que no se escucha? Es que se me murió un gallo. El coro se achicó. Pero aún a través del teléfono se escuchaban los gallos. Y hermanos, los gallos todos los escuchamos. Todos sabemos cuándo le empezamos a fallar al Señor. Todos sabemos cuándo empezamos a dejar de cumplir. Todos sabemos cuando le quitamos la obra, el hombro a la obra, al servicio. Amén. Y el gallo canta para advertirnos. Detente, corrige. Párate, recupera el rumbo que venías. Aquel rumbo primero, aquel rumbo del servicio. Hermanos, el coro comienza a sonar. Y cuando un gallo canta, hermano, en nuestra vida, entonces, hermano, el tiempo empieza a limar nuestras promesas. El tiempo empieza a desgastar nuestras promesas
al Señor. Y el tiempo empieza a derrumbar lo que le hemos prometido al Señor. Y nuestra vida cae como en el mensaje de ayer, bajo un eclipse, bajo oscuridad. Nuestra fe se oscurece, nuestra vida de servicio se oscurece, nuestra comunión con Dios se oscurece. Ya no somos los mismos. No tenemos, hermanos, apetito por la palabra de Dios. Ya no buscamos al Señor en oración. Ya no estamos tan interesados en tener comunión con nuestros hermanos. Ya no nos llamamos, ya no nos hablamos, ya no nos vemos. Pero los gallos siguen cantando porque nos están llamando a la corrección. Nos están llamando a recuperar el antiguo rumbo cuando estábamos bien con el Señor. Los gallos se notan. Nadie puede decir, yo no escucho a los gallos. En este pasaje que hemos leído aquí de Juan, Judas decidió traicionar. Y apareció en el huerto de Getsemaní con una turba de maleantes, con palos y espadas fueron a aprisionarlo al Señor. Ver a un discípulo que le acompañó durante 3 años y medio traicionarlo fue algo doloroso para nuestro Señor. Y lo que yo pensaba en esta semana, que nuestras actitudes le están produciendo al Señor nuevos dolores. Nuestro estilo de vida le está produciendo al Señor nuevas heridas. Le estamos trayendo más aflicción, más dolor. La Biblia dice que Él era el varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero nosotros estamos sumándole, hermanos. Porque el Señor, cuando ve nuestra vida, tengo esa sospecha, pero bastante firme, de que está desilusionado con nuestro andar. Porque el Señor siente lo que nosotros no queremos oír. El Señor siente los gallos cantar, pero nosotros no los queremos escuchar. Porque los gallos nos están poniendo el dedo en la llaga, indicando, le estás fallando al Señor. Algo no está bien con el Señor. Debes corregir, debes cambiar. Yo no quiero ser uno más. No quiero ser uno más que ocasione nuevas heridas en el Señor. No quiero gallos a mi alrededor. Quiero caminar con Él. Quiero servir con Él. No es fácil el camino. Las luchas son tremendas. Las batallas son duras. Pero hay que seguir adelante con el Señor. Los enemigos le castigaron. Los enemigos le golpearon, le abofetearon, escupieron en su rostro. Yo soy su hijo, no tengo que hacer eso. Tengo que darle toda mi honra y tengo que darle toda mi gloria. Antes de volver a esto, quiero recordarles y recordarnos todos a qué nos envió el Señor. Si puede dar una mirada ahora al Evangelio de Lucas, el capítulo 10. El Evangelio de Lucas, el capítulo 10. Y mire cómo dice la palabra del Señor, versículo 1. Evangelio según Lucas, el capítulo 10 y el versículo 1. Dice la palabra, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id aquí, yo os envío como corderos en medio del lobo. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis primeramente, decid, paz sea a esta casa. Y quería llegar a este versículo 5, donde dice, en cualquier casa donde entréis primeramente, decid, paz sea a esta casa. Y eso es lo que hacen muchos hermanos aquí cuando vienen al frente. Hermanos, los saludo en la paz del Señor. Bueno, acá de este versículo 5 he sacado eso. Llegaban a una casa y le decía, la paz sea en esta casa. El saludo mío para ustedes, para los de esta casa, que la paz sea aquí con ustedes.
Bueno, ya sabe de dónde salió el saludo, ¿no? Vamos a lo nuestro ahora. De 2 en 2. Iban a dar testimonio. Eso le pidió a los 12. Estos eran 70. Y ahora eso nos pidió a nosotros. En una cantidad de textos como el de Marcos 16:15, ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Hechos 1:8, y me seréis testigos. Que se había que predicar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La orden fue dada, la orden no cambió. Pero nosotros no lo hacemos. Hemos abandonado ese camino. No lo transitamos, no lo usamos, no comunicamos el mensaje del evangelio. Y dice él que vayan ahí para preparar el camino. Y ahora nos recuerda algo de por qué necesitamos esforzarnos. Porque dice, la mies es mucha, el campo es amplio, es grandísimo, el mundo es amplio, hermanos. Y los obreros son pocos. Y encima de pocos, no son todos fieles. Y entonces es un llamado al esfuerzo. Es una invitación al sacrificio. ¿Para qué? ¿Para quién? Porque hay almas necesitadas. Hay vidas destruidas, hay familias derrumbadas, hay gente que está caminando al infierno y los pocos obreros tienen que tratar de cubrir las necesidades de la mies predicando el mensaje. Ahora aquí en este capítulo, versículo 8, Lucas 10, verso 8, dice el Señor, y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed los que os pongan delante. Ese texto hay que enviárselo a una cantidad de predicadores que dicen, quiero un hotel 5 estrellas, 4 estrellas, quiero un auto, quiero agua mineral de tal marca. ¿Sabían ustedes que hay muchos predicadores que exigen esas cosas? Pero muchísimos. Sin embargo, acá dice, lo que te pongan adelante, come. Hay ranga, comemos ranga. Hay sopita, le entramos a la sopita. Lo que sea, no exija, no pida nada. Lo que le pongan y coma con un corazón agradecido. No sea como los chicos malcriados que separan la cebolla en el plato, la zanahoria, esto es morrón, esto no me gusta. Lo que le pongan, coma. Vamos adelante, versículo 9. Y sanad a los enfermos, este es el trabajo. Que en ella haya y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Hermanos, desde las luchas en mi salud, yo, hermano, agarro motivos de oración de mucha gente que me pide en sus dramas de salud, sus luchas, y yo lo entiendo por lo que pasan, porque estoy en eso, y hay que orar por esa gente. Necesitan que alguien les ponga la mirada, un poquito de atención. Están cargando con una enfermedad dura, tremenda, difícil. Y quizás una clase de enfermedad que les va a acompañar toda la vida. Y el Señor dice, hay que ir a ver a esa gente, hay que estar junto a ellos. Y dice, a ellos hay que anunciar que el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuánta gente que no sabe? La gran mayoría de la población de este mundo, aunque les pueda sonar como increíble, la gran mayoría de la población de este mundo todavía no sabe que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Todavía no saben que Cristo murió para darnos salvación eterna. Y hay una iglesia dormida que no cumple con lo que el Señor nos pidió. Y dice el verso 10, más en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo? Usted va a ir y va a predicar el evangelio. Y algunos se burlarán. Y otros no creerán. Y otros le rechazarán. Y otros le cerrarán la puerta junto a su nariz. Gente se va a enfurecer. Y el Señor dice, golpead ahí los pies. Y el polvo que se levante es el polvo que va a dar testimonio en el día del juicio que usted tuvo ahí con el mensaje. Pero ellos no lo quisieron creer, no lo quisieron recibir. Dice, pero vayan y prediquen. Y otra vez repite la frase, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está entre vosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió para darnos salvación eterna. Esta es nuestra misión.
Pero mientras los gallos canten a nuestro alrededor, es señal que no estamos cumpliendo con toda esta misión. Es la señal, es la prueba que no estamos cumpliendo con todo esto que el Señor nos mandó. Ahora que está ahí en el Evangelio de Lucas, pero en el capítulo 22. El Evangelio de Lucas, el capítulo 22. Todas las cosas, mis hermanos, tienen un principio. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando nosotros comenzamos a fallarle al Señor, cuando empezamos a desilusionar a nuestro Señor, cuando empezamos a negar a nuestro Señor, eso tuvo un principio, hermano. Eso tuvo un principio. Y entonces yo voy a tratar ahora brevemente de que repasemos dónde está nuestro principio. Si es que el gallo está cantando a nuestro alrededor. Porque hay gente que está en victoria ya hace mucho que no escuchan los gallos. También con el Señor. Pero si usted está escuchando los gallos, mire cómo comienza todo. Y así como comienza en la vida de Pedro, comienza en nuestra propia vida. Lucas el capítulo 22, les dije, verso 52. Lucas el capítulo 22, versículo 52. Dice la palabra del Señor, y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, y habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Ese versículo usamos ayer también, pero el que viene no. Dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Este es el primer paso de este gran problema. Empezar a seguir de lejos al Señor. El que estaba haciendo ese acto fue el que le dijo, mi vida daré por ti. Él debería estar amarrado al Señor, a prisionero junto al Señor. Él dijo, yo voy a dar mi vida. No voy a dejarte, no voy a abandonarte, no voy a negarte. Pero de pronto lo vemos dando el primer paso en falso y es el mismo paso que damos nosotros. Empezamos a seguir de lejos al Señor. De lejos miro la Biblia que me espera en mi casa. De lejos, ya no me acerco. De lejos miro la congregación, ya no voy a todas las reuniones. De lejos saludo a algún hermano, no sea cosas que me exhorten que tengo que venir a la iglesia. De lejito no va. De lejos. Y empiezo a acostumbrarme a lo lejano y de pronto Dios también es lejano. Cristo también es lejano. Ya no lo veo, ya no lo siento, ya no camino con Él. Y cuando empiezo a tener esta experiencia, el gallo empieza a cantar. Cuando usted va en la ruta y va ahí en la flota y tienen ahí un límite de velocidad permitido, como de 100 kilómetros, algo así. Y cuando pasa ese límite empieza a sonar ahí como una bocina. Es la advertencia que el chofer ya se pasó de la velocidad permitida. Y los gallos, hermanos, son la advertencia que pasamos de los límites de la fe y pasamos a la oscuridad. Nuestra fe está eclipsada, ensombrecida, oscurecida, apagada. El gallo está cantando, nos está advirtiendo. Es la alerta, es la alarma encendida que nos estamos alejando del Señor. Y de pronto nos sentimos como Pedro. Todo se nos volvió lejano, la Biblia lejana, la iglesia lejana, los hermanos lejanos, Dios lejano. Pero yo no vivo con usted, ni usted conmigo. Yo siento mis propios gallos y usted sentirá los suyos. Porque en mi vida a veces cantan los gallos también. Y la semana anterior, más fuerte que esta, cantó el gallo que hay que orar más, hay que orar más, hay que orar más. Y esta semana mejoré un poco, pero todavía sentí un poquito lejano, pero hay que orar más, hay que orar más. No es suficiente con predicar.
No es suficiente con publicar. Hay que orar más. Hay que estar más tiempo con Dios. Como hace algún tiempo alguien dijo, dice, la gente dice que quiere pasar la eternidad con Dios y no dedican ni 5 minutos para hablar con Dios en el día. ¿Cómo voy a pasar una eternidad con Él y pasan los días y no hablo nada con Él? Ni hola, Señor, gracias por el nuevo día. Empiezo a andar de lejos. Pedro me dice, me pasó a mí, tengan cuidado ustedes. Empezó a seguir de lejos al Señor. La segunda señal, cuando el gallo empieza a cantar en nuestra vida y que nos enseña Pedro, es cuando nos acomodamos junto al fuego con los enemigos. Miren cómo lo contó él aquí. Los voy a llevar un momento al Evangelio de Marcos, en el capítulo 14. Recuerdo que ese pasaje leí también anoche. El Evangelio de Marcos, el capítulo 14, versículo 66. Evangelio de Marcos, el capítulo 14 y el versículo 66. Mire cómo dice la palabra del Señor. Estando Pedro en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Ahora, mire, hermano, ahí entró al patio. Tenía que estar él al lado del Señor. Él le dijo, voy a dar mi vida por ti. Pero le siguió de lejos. Y ahora, como él tenía un conocido, eso cuenta otro de los evangelios, tenía un conocido y lo hizo entrar. Pero cuando entró la criada lo reconoció. Y él empieza a comportarse como un ateo. El ateo dice, yo no conozco a Dios. Dios no existe para mí, no lo conozco. Y él vivió 3 años y medio con el Señor, todos los días. Vio los grandes milagros del Señor. Escuchó los grandes sermones del Señor. Y ahora se comporta como un ateo. Porque Jesús es Dios hecho hombre. Y él dice, yo no lo conozco. No sé lo que dices. No lo conozco. Y ahora mire cómo sigue ahí, dice la palabra. Versículo 69. Y la criada viéndole otra vez comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez, la segunda vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Y entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó. La segunda vez, ya le había negado 3, como le dijo Jesús. Y entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, y pensando en esto lloraba. Otro de los evangelios dice, lloraba amargamente. Y esto es, hermano, como termina nuestra vida. El estado emocional, el estado espiritual, el daño físico que sufre nuestra vida por vivir lejos de Dios, por negar a Dios, por no querer caminar con Dios. Comenzamos a negarle con la intención de caer simpático en el ambiente que nos movemos. Para que mis compañeros de trabajo no se incomoden, no se molesten, guardo silencio en cuanto a mi fe. No lo nombro a mi Salvador, no hablo de Él, no doy testimonio de Él. Y si me preguntan, cuando te escucho vos hablas como los cristianos. No, yo no soy de ahí. Y desde la otra máquina alguien dice, pero hablas como ellos, te pareces a ellos. No, yo no, nada que ver. Mi vida va por otro lado. Es lo que Pedro hizo y es lo que hacen los creyentes hoy. En grandes cantidades niegan al Señor. Y allí en ese patio, otro de los evangelios dice que él fue y se acomodó junto al fuego de los enemigos. Y estaba cómodo.
Y ahí se hablaban groserías, tonterías, y él estaba todo. Y así andamos los cristianos. No nos juntamos con los hermanos, pero vamos ahí a la cantina, al fútbol, a actividades sociales. Tenemos una agenda, hermano, llena de actividades sociales, pero de visitas a la casa de Dios, casillero vacío. No hay nada, no hay fecha, no hay compromiso, no hay planes. Y con esa conducta, hermano, Pedro nos enseña. Inevitablemente vamos a llorar amargamente. Y el día que suena mi celular, pastor, venga ahora, mire mi hijo ahí, no sé qué pasó. Empezaste a seguir al Señor de lejos. Te empezaste a juntar junto al fuego con los enemigos. Empezaste a participar de cosas mundanas que el diablo cantó una vez, otra vez. Y ahora la familia empezó. El hijo dice, si papá es así, si mamá es así, yo. Y como papá y mamá andan en otras actividades, no estoy en el radar de ellos. Y después nos agarramos la cabeza. ¿Cómo empezó todo? Cuando empecé a seguir de lejos al Señor. No es tan importante faltar una reunión. No es tan importante faltar 2, 3 citas, pero faltar. Y así empiezo, como Pedro. Pero el final siempre es el mismo. Voy a llorar amargamente. Es una cuestión de tiempo nada más. Es una cuestión de tiempo. ¿Hay gallos cantando a su alrededor? ¿Ha sentido algún gallo cantar? ¿La alarma está encendida? ¿Dios le ha estado advirtiendo? Porque si el gallo canta, hay que corregir. Amén. Si el gallo canta, hermano, hay que volver al viejo camino, a la senda antigua, andar con el Señor. El gallo que canta es la señal todavía que Dios nos ama y nos está advirtiendo. Dios nos ama y nos quiere ver bien, hermano, y por eso los gallos cantan y ya están cantando a coro. Es hora de escuchar a Dios y de volver a Dios y caminar con Dios y ser bendecidos por Dios otra vez. Andamos tristes, amargados. Mire cómo dice aquí la palabra, otra vez lo que ya le leí, verso 68. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Y usted está ahí en la reunión y le dicen una cervecita, es una latita nomás. Y bueno, no están los démela. Nunca me voy a olvidar, un día estábamos ahí en el puente 13. Hay como 3,000 viviendas de la colectividad boliviana allí. Y me tocó hacer unas transmisiones y había muchísima gente. Era de noche, el frío era insoportable, habíamos hecho fuego ahí. Y yo tenía interés en conocer al iniciador del barrio, era un hombre de 80 años. Y le pedí a alguien que me lo presentara. Y el hombre vino y estábamos ahí en una conversación muy entretenida. Y entonces vino uno de los muchachos, que es un arquero de un equipo, bueno, que habían salido campeones. Y aparece uno que no lo conozco con una lata de cerveza y me dice, ¿usted no está tomando? Y me pone la lata así. Y el que era arquero le dijo, a él no, dice, porque él es hermano. Ahí tenía quien me cuidara. Hermanos, pero cuando nadie lo ve y cuando no tiene un protector como eso, usted mira, por aquí no. Y disimuladamente le choca la latita ahí. Tac. Y le da 2 sorbitos y la choca otra vez. ¿No? Es cultura del mundo. Un hijo de Dios no debe estar en esas cosas. Empiezo a seguir al Señor de lejos. Me acomodo junto a los enemigos y bueno, aquí todos toman y todo eso. Yo recuerdo un gran hombre que conocí. Habían comprado unas poleras para el equipo y el equipo iba a iniciar ese torneo. Y el hombre muy, muy animado viene y me dice, venga, por favor, acompáñenos aquí con nosotros, vamos a chayar, me dice, ¿no? Y me trajo ahí al grupo que estaban todas las poleras ahí.
Y yo le dije a este hombre, le digo, yo voy a mirar con atención y respeto, pero si ustedes quieren hacer, hagan eso. Yo estoy al margen de eso, ¿no? Y a veces uno puede decir, y bueno, no cuesta nada, ahí tiro un poquito y ustedes ya conocen el ritual. Pero yo no soy de ese palo, yo no soy de ese camino. Eso lo hacían los cultos paganos en los días del Antiguo Testamento. Eso no es parte de la cultura andina. Esto viene de un sistema de culto que Dios desaprobó en los días del Antiguo Testamento. Pero yo no tengo que estar junto al fuego con los enemigos. Yo tengo que estar con los hermanos en la fe aquí en la iglesia, cantando al Señor, gozándome, disfrutando de la palabra de Dios, del compañerismo en Cristo. Ayer, hermano, cuando terminó la reunión aparecieron los mates. Cómo me gustó eso. Debería haber más mate cebado, ¿no? Mira aquí, mis hermanos. El gallo volvió a cantar. Y ahí lo vemos en ese verso 71. Dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a este hombre de quien habláis. Y después te andas quejando por ahí. La iglesia me hace mal, el predicador es duro en sus mensajes, el predicador es extenso en sus mensajes, usa mucho la Biblia, nos pasea de un lugar a otro, los hermanos son aburridos, y hablas mal de la iglesia por ahí. Juras y maldices. Y entre dientes dice, nunca más voy a volver a esa iglesia. Y empiezas a despreciar las bendiciones de Dios. Y te olvidas que en la iglesia Dios bendijo tu familia. Y te olvidas que en la iglesia Dios fortaleció tu vida y Dios te ayudó. Pero un momento te vuelves ingrato. Y dices, yo no conozco a ese hombre. La iglesia me ha hecho daño. La iglesia que yo conozco es el cuerpo de Cristo. Y esa iglesia es toda bendición. Yo no sé qué clase de iglesia va usted. ¿A qué le llama iglesia? Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la Biblia dice, y Él es la cabeza de la iglesia. Él está, hermano, para fortalecernos, para alimentarnos, para guiarnos, para bendecirnos. Y si tú no aprovechas de esas cosas es porque no estás en la iglesia de Cristo. Y ahí estaba Pedro. Somos amigos de hace años. Para mí es Pedrito. Ahí ya estaba. Cariñosamente se lo digo. Ahora estaba negando al Señor y hasta maldiciendo al Señor. Y el gallo comenzó a cantar. El gallo comenzó a cantar, hermano. Y entonces él se dio cuenta de su negación, de su situación grave en la que estaba. Porque ahora sí comprendió que él había despreciado a Dios, rechazado a Dios, traicionado a Dios. Qué dolor, hermano. Qué desilusión para el Señor cuando nos ve a nosotros lejos de su camino. Con una fe eclipsada, apagada. Cuando nos ve en negocios turbios. Cuando analiza nuestra mente y los pensamientos malos que tenemos. Cuando mira nuestro corazón y se volvió en una guarida de pecados. Qué desilusión para nuestro Salvador. Dice uno de nuestros himnos, mi vida dé por ti. ¿Qué dejas tú por mí? ¿Qué dejas tú por mí? ¿Qué es lo que estamos dispuestos? Porque los gallos están cantando, hermano. Es más, a veces hay gente que tiene un auténtico gallinero en su vida. Gallos por aquí, por allá, hermano, cantan y cantan y cantan. Y ni, hermano, atinan a cambiar. El canto de los gallos lo vuelve loco a uno. El canto de los gallos se vuelve molesto para el que no quiere cambiar. Los gallos están cantando. Y hay que ir y sacar el gallinero de nuestra vida. Y tener una vida sin gallos. Porque una vida sin gallo es una vida que está caminando bien con Dios. Es una vida que está siguiendo correctamente al Señor. Ahora, ¿por qué aparecen los gallos en nuestra vida? Un pasaje más y ya vamos a ir al final de nuestro mensaje. En el Evangelio de Lucas, volvemos allí al capítulo 22. El Evangelio de Lucas, el capítulo 22.
Y ponemos nuestra mirada en el versículo 31. Lucas el capítulo 22. Verso 31. Que este mensaje les anime a apartar una hora y escuchar la prédica de ayer. Amén. Con un tecito, un café con ganoderma, métale ahí, lo que sea. Con yerba taragüí, un matecito, un tereré a los paraguayos, lo que sea, pero escuche el mensaje de ayer. Porque ahí va a entender lo que estamos hablando hoy. Y mire cómo dice aquí el Evangelio de Lucas, el capítulo 22 y el versículo 31. Lucas el capítulo 22, verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí está, hermano. El diablo ha estado trabajando. El diablo quiere zarandearnos como a trigo. Esa palabra zarandear significa remover, sacudir, agitar. Y entonces a veces nosotros somos ignorantes de que el diablo, como portador del mal y de maldades, él está atentando contra nuestra vida. Y nosotros estamos, hermanos, con la guardia baja. Andamos distraídos y somos presa fácil del enemigo. Sacude nuestra vida y el diablo empieza a anestesiarnos lentamente y alejarnos del Señor. Y el diablo empieza a ponernos en actividades con enemigos de la fe. Y a veces venimos y hablamos como mundanos. Y hay algunos que a veces se les escapa algunas malas palabras acá de las que usan los mundanos. Ya tengo edad suficiente para dar. Este anda mucho en el mundo. Mire, se le pegó. Se le pegó. ¿Sabe qué, hermano? Y el diablo está zarandeándonos. Pero nosotros ni nos damos cuenta. Porque ya entramos en su molde. Ya entramos en su juego. Y entonces cuando el predicador te habla y te habla fuerte y te habla duro es porque te ama. Porque quiere corregir el camino. Y aleje todos esos gallos porque entre esos gallos cantan. La puerta para que entre en la ruina, su vida y a su familia está abierta. Y algunos dicen, miren aquellos que estuvieron en Jujuy y escucharon a esos predicadores. No, están muy locos, predican muy fuerte todo. ¿Pero qué predicó? Lo que no quieres cambiar, que predicaron fuerte. Te resultó duro. Los predicadores, hermano, no sufrimos cuando nos critican de esa manera. Porque cuando usted lee el Evangelio de Juan, capítulo 6 y verso 60, algunos le dijeron al mismo Señor Jesús, lo cuestionaron como predicador y le dijeron, Señor, duras son estas palabras. ¿Quién podrá recibirlas? En otras palabras le estaban diciendo, te sugerimos que cambies el mensaje, el tono de la predicación. Altera un poco el contenido, está medio duro eso. Y después llega al verso 66 y dice que muchos de los discípulos se volvieron atrás y no andaban con él. No aceptaron la predicación. Y así les fue. Prefirieron seguir siendo esclavos de los romanos y de un sistema religioso muerto y todo eso. Pero no quisieron seguir al Señor. Mi hermana, si la predicación es dura para mí. Yo escuché un par de predicación dura. Y una de las que leí es de los años 1600. Pero sacudió mi corazón como si el predicador estuviera al lado mío. Y si alguien quiere leer lo que yo leo, ese predicador se llamaba Richard Baxter, de los años 1600. ¡Qué predicador! ¡Qué mensajes tremendos! Todo lo que estaba leyendo parecía que eran las cosas que estaban viviendo a mi alrededor en este tiempo. Y gracias a Dios por esa palabra viva que nos sacude. Pero todos debemos saber que el diablo está trabajando. Y le dijo, el diablo ha pedido sacudirte, zarandearte como trigo. En otras palabras,
no nos va a hacer la vida fácil. Nos va a poner la vida complicada. Nos va a poner la vida cuesta arriba. Pero cuando el diablo ataca, el Señor marca la puerta de salida. Es por aquí, mis hermanos. Es por aquí el camino a la victoria. Lo que leyó el hermano Obed hoy de 1 Juan 5:4 dice, y esta es la victoria sobre el mundo, nuestra fe. Y el Señor dice, es por acá, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Estás en lucha, lee la palabra de Dios. Estás en batalla dura, lee la palabra de Dios. Eso alimenta tu fe, aumenta la fe, enriquece la fe, fortalece la fe, te pone en comunión con Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Los gallos se están cantando. ¿Los ha escuchado usted en su vida últimamente? Eso me recuerda que Dios me ama y me está advirtiendo que hay cosas que debo cambiar. Satanás ha pedido, Pedro, zarandearte como a trigo. En otras palabras, el Señor le está diciendo a Pedro, Él me ha pedido tu vida, porque Él ve en ti un bocadito especial. Él ve en ti un manjar. Él ve en ti un postre dulce. Y es eso lo que el diablo quiere de nosotros. Él pretende que nosotros seamos su próximo bocadito de placer. No le demos ese gusto. No quiero ser devorado por ese león rugiente. Dice Pedro, anda buscando a quien devorar. No quiero ser su bocadito. Quiero seguir al Señor. Quiero tener la protección del Señor, la bendición del Señor. Pero voy a terminar así esto, hermano. Este hombre, Pedro, representaba una de las dos palabras que aparecieron en esa mesa: traición y negación. Él encarnó la negación. Primero, empezó a seguir al Señor de lejos. Segundo, se acomodó junto al fuego con los enemigos, con los mundanos. Tercero, negó conocer al Señor. Cuarto, su padecimiento, lloró amargamente. Ahora recordemos juntos qué le pasó al traidor. Tiene que volver a leer ese capítulo 12 de Juan y usted va a encontrarlo al traidor hecho un artista. Viene una mujer, eso no lo leímos, pero está en ese capítulo 12 de Juan. Viene una mujer con un perfume y pone ese perfume al Señor. Y este artista, el artista traidor, dice, pero qué desperdicio. Este perfume podríamos haberlo vendido en 300 denarios y repartir esa plata entre los pobres. 300 denarios, todos sabemos, es casi el sueldo de un año. Estaba caro el perfume ese. Pero dice el Evangelio ahí, hermanos, no es que él estaba ocupado de los pobres, sino que él metía la mano en la bolsa. Porque Judas era el tesorero. Y él metía la mano en la bolsa. Y entonces para negar, ya vimos los pasos, siguió al Señor de lejos, se juntó junto al fuego con los enemigos, le negó, lloró amargamente. Pero algunos ya se pasaron de categoría de negador y ya empezaron a ser traidores de la fe. Y entonces le empiezas a robar a Dios. ¿Cómo? ¿Cuánto dinero hay en nuestro bolsillo que pertenece al Señor? Aquí en la cultura porteña se dice, lo tengo encanutado, lo tengo guardadito. Pero usted sabe que eso es del Señor. Pero lo estoy igual. Usted es dueño de su decisión. Pero yo soy predicador y estoy para recordarnos que el que metió la mano en la bolsa fue Judas, el traidor. Y cuando yo me quedo con algo que es del Señor, los pentecostales dirían, siga predicando de eso. No, no les voy a dar gusto, eso no me voy a decir. Pero también usted le está robando tiempo al Señor. Porque hay tiempos que es de Dios y se lo dedico a otras cosas, a los pajaritos, al aire fresco, al sol radiante para mi piel. Necesito vitamina D y no sé cuántas más. Y anda ahí, voy a la calecita, voy no sé qué cosas hace usted. ¿No? Y le estoy robando el tiempo que es para el Señor.
Estoy robando tiempo. Porque nos limitamos a plata, pero el tiempo, hermano, es un capital valioso. El tiempo es un gran tesoro que todos nosotros somos dueños de nuestro tiempo. Pero lo administramos y a la hora de administrar no le damos nada al Señor o casi nada. No tenemos tiempo. Un traidor, como Judas, empieza robándole al Señor plata, tiempo, lo que sea. El segundo paso que hizo Judas como traidor, hermano, fue dueño de una opinión hipócrita. Vamos a vender ese perfume, vamos a darle a los pobres. Y usted dice, mire, los hermanos están mal en la iglesia. Este está en pecado, aquel no es muy fiel, este no es muy confiable. Y está ahí con su dedo acusador y tiene acá 3 dedos contra usted y usted está con uno nomás ahí. Está. Tiene más en contra que a favor. Usted dice, las iglesias son todos hipócritas. Me acuerdo, nunca me voy a olvidar eso. Ahí en San Alberto. Salí un sábado a predicar en la calle y se cruzó uno ahí que hacía mucho tiempo que no lo veía, pero más de un año. Y le dije, hermano, tiene que venir a la iglesia a nuestras reuniones. Y él me dijo, le voy a decir la verdad, pastor. Dice, a mí me gustan sus prédicas, yo me siento bien con usted, pero ahí en su iglesia está lleno de hipócritas. Y me salió del alma. Y le dije, pues venga, si hay lugar para uno más. Hay lugar para uno más. Y usted anda ahí diciendo, este es un hipócrita, este es este. Pues venga aquí nomás, si no es mejor que los otros. Porque este Judas era un artista, era un actor, era un hipócrita. Y la hipocresía siempre anda de la mano con la traición. Porque la hipocresía representa la doble vida en todos los aspectos. La doble vida. Metió la mano en la bolsa, se hizo el artista. Y ahora apareció en el huerto de Getsemaní. Cuando apareció en el huerto de Getsemaní, que dijo, Señor, aquí estoy con los hermanos del club de beneficencia. La Biblia dice que eran maleantes, una turba de delincuentes. Y Dios viene y dice, ¿con quién te estás juntando? Esta semana, ¿con cuántos hermanos de la iglesia tuviste? De lunes a viernes. No, pero el sábado, no, de lunes a viernes. ¿Con cuántos te escribiste? ¿Con cuántos hablaste? ¿Por cuántos de tus hermanos oraste? ¿Con quiénes te estás juntando? Porque un día vas a aparecer como Judas en Getsemaní, rodeado de maleantes. Aquí estoy. Y esto que voy a decir es verdad. No solamente fue una vez. Pastor, venga a la cárcel a ver a mi hijo. Ahí está en la comisaría. Lo van a trasladar al penal. Venga por él, venga por él. ¿Sabe cuántas veces me tocó eso? ¿Sabe cuántas veces me tocó firmar delante del juez haciéndome responsable por alguien que cometió un delito y estar bajo mi cuidado? Hay gente que cada tanto viene a nuestra iglesia y yo puedo decirle, el hijo de esta señora, yo le salí de garantía ante el juez. Pero muchos. Y entonces yo me hacía responsable. ¿Pero por qué estoy contando? Pero si no se hubiesen escuchado antes. El juez lo tuvo que mandar a la iglesia a hacer tarea comunitaria en la iglesia. No querías venir cuando estabas libre. Y ahora que estás en libertad condicional, venís a la iglesia y barrés, limpias todo. ¿Para qué llegar a eso, hermano? Aprovecho mi libertad y ando bien con Dios y camino con Dios, hermano. Y recibo de su bendición que las necesito. Necesitamos de ese alivio para nuestra alma. Y ahora, ¿qué otro paso más Dios este traidor? Le dio un beso al Señor. Y tú agarras la Biblia y la besas a Dios. El beso de la traición. Y encima se presenta. Ya lo dijimos que era un actor y se mandó la actuación en Getsemaní. Y le dice, aquel que yo besare, ese es. Y va y le dice, salve maestro. Un maestro se le besaba la túnica, a veces los pies. El beso era un gesto de aprecio, de respeto, de admiración. Pero este era un beso del traidor, porque hay traidores que besan también. Y a veces andamos a los besos con el Señor. Somos un artista, vendemos la imagen que estamos bien con Dios, pero adentro no.
Somos como aquella iglesia de Apocalipsis 3, verso 1 a 6, que se llamaba Sardi. El Señor le dijo, tienes nombre de que vives, pero yo sé que estás muerta, le dice. Todo el mundo veía una gran actividad en Sardi. Parecía una iglesia maravillosa. Y el Señor dice, la imagen que vendes, lo que el mundo ve, una iglesia alegre, dinámica, todo, tienes nombre de que vives, pero yo sé que estás muerta. Amén. Y a veces nuestra vida, hermano, es así. Andamos a los besos con Jesús, pero llevan el sonido de la traición. No estamos bien con Él. No estamos siendo fieles a Él. Los gallos están cantando. Cantan a nuestro alrededor. Y si yo lo siento, algo tengo que cambiar en mi vida. No siempre andamos bien, hermano. Los que nosotros llamamos líderes, los que nos representan, los que tienen un ministerio público, no siempre están en la cima. En mi caso no siempre estoy en la cima, muchas veces estoy en el sótano. Hablando en términos de boxeo, muchas veces estoy en la lona. Pero cuando Dios nos llama, hermano, y nos extiende su mano y nos levanta y quiere que caminemos bien, Dios quiere vernos bien, hermano. Y es lo que nosotros tenemos que aprovechar. Si el gallo está cantando, lo voy a ahuyentar. Quiero una vida sin gallos. Una vida sin gallo es una vida que agrada a Dios, que obedece a Dios. Una vida sin gallo es una vida que honra a Dios, que glorifica a Dios. Una vida sin gallo es una vida que vale la pena vivirla, mis hermanos. Así que si el gallo está cantando hoy, hay trabajo, hermano. Nuestras abuelas en el patio nos corrían con la escoba. Usted haga lo que sea, pero saque los gallos de su vida y camine bien con el Señor. Que su fe no esté oscurecida. Que su testimonio no esté manchado. Que su andar con Cristo sea firme. Y que sus victorias sean reales. Todo es posible para nosotros. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, queremos agradecerte en esta hora por tu palabra. Y gracias por cada hombre, cada mujer que ha llegado hoy aquí a tu casa. Y de verdad que este mensaje nos pone en evidencia que no siempre andamos bien contigo, Señor. No siempre estamos tan firmes. No siempre somos tan obedientes. Pero este mensaje de hoy nos enseña que necesitamos de tu ayuda, Señor. De tu participación en nuestra vida. Y que podamos ser hoy personas de puertas abiertas para que tú obres adentro nuestro, en lo profundo de nuestro ser. Y que podamos disfrutar del compañerismo en Cristo, de la vida cristiana. Y que la vida tenga un buen sabor para nosotros. Y así servirte y glorificarte. Ayúdanos, Señor. Porque son muchas las veces que fallamos. Que deshonramos tu nombre, Señor. Y necesitamos que tu mano poderosa obre en nosotros. Bendícenos, Padre. Necesitamos de ti. Y todo esto lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra, bendiga sus vidas. Nos ponemos de pie, por favor, hermanos. Vamos a cantar a